Bien, comenzamos esta tercera enseñanza sobre el estudio de la escatología. Vamos a comenzar hoy y vamos a ver un grupo de todavía términos que necesitamos definir en el aspecto escatológico para poder entender luego la organización de estos eventos y de todas estas señales que la Biblia manifiesta. Vamos a comenzar y vamos a orar. Luego quisiera escuchar un canto y bendecirnos con él. Dios lindo, Dios amado, necesitamos tu presencia, necesitamos tu corazón. Porque miramos los cielos, miramos las noticias, miramos el hombre, miramos las iglesias, miramos las profecías. Y Señor, no te negamos, y tú lo sabes, que hay una gran interrogante en nuestro corazón. Señor, un cómo, un cuándo, un qué será de aquellos. Señor, y te vemos obrando y decimos hasta cuándo, como aquellos que estaban debajo del altar y decimos, ¿cuándo, Dios mío? Padre, no vengarás nuestra sangre. Así vemos, Dios mío, el tiempo de la impiedad, el tiempo del hombre en su arrogancia. Tu gran benevolencia para con los gentiles, tu paciencia con Israel y tu promesa, tu fidelidad en los pactos, Señor. Y hasta ahora, Padre, realmente nos asombra tu grandeza. Permítenos mirar la Biblia, respetar lo que en ella está vedado, Dios mío, mirar y resolver y disolver y absorber, Dios mío, lo que en ella está claro para nuestra consolación y nuestra edificación personal. Bendícenos ahora los que estamos conectados, los que luego verán la enseñanza, y que en tu luz, Dios mío, veamos la luz. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar este canto bonito que realmente nos bendice mucho. Aquí está. Y vamos a recordarlo y a disfrutarlo también. Amén. Se llama La Meta Final de Oscar Medina. Levantarnos, Él lo prometió. Amén, Señor, amén. No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya. Amén. Nunca desmayes y una corona Él te dará. Amén, aleluya. Él volverá allá en las nubes, allá en las nubes. Levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá. Amén, Señor, verá. Pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Él volverá allá en las nubes. Levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta final. Él volverá. Amén, no tengas miedo. A levantarnos, Él lo prometió. No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya. Nunca desmayes y una corona Él te dará. Allá en las nubes, levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto. Prosigue firme hasta la meta.
final. Prosigue firme hasta la meta Aleluya. Aleluya. Amén, Señor. Así es Dios de hermoso, hermano, así es Dios de maravilloso. Y solamente nos exhorta eso, Dios. Prosigue firme hasta la meta final. No te detengas, no permitas que nada debilite tu fe. No permitas que nada te deje ahora en este tiempo donde aparentemente el hombre está ganando, donde hay tantos pronósticos, donde hay tanta expectativa. Ve a Dios y dile a Dios que quieres llegar hasta el final. Bien, pues nos habíamos quedado acá hemos estado revisando un grupo de textos, hemos estado viendo el uso de los términos escatológicos. Vamos a irnos a esta escena y vamos a mirar todas estas cosas que habla la Biblia, que en el estudio de la escatología personas no entienden y que hemos estado revisando a manera de detalle cómo la Biblia lo dice y dónde lo dice, con el concepto de que la Biblia no dice nada por gusto, ni de que lo que la Biblia habla es una falsedad, ni que es una fábula, sino con la idea clara de que lo que la Biblia nos está diciendo pues tiene una explicación, tiene una comprensión o tiene mínimamente una existencia, pero queremos refutar a aquellos que tienen la Biblia como una fábula, como una leyenda, como algo que no va a ocurrir, y por eso es que hemos ido revisando todas estas cosas. Por tanto, ya estuvimos viendo todos estos temas. Por ejemplo, vimos que es el dispensacionalismo, es esta escuela que divide en etapas cada obra que ha hecho Dios con el hombre, y de ella la parte en particular del estudio del Apocalipsis y la división de los dos pueblos, el Israel como pueblo y la iglesia. Vimos la segunda venida de Cristo, qué cosa era, hemos estudiado la gran tribulación, repito, introducido donde la Biblia lo dice y qué será o aproximadamente qué será. Repito, cada detalle de esto vamos luego a ir ampliando y amplificando, sobre todo mirando a detalles en cada parte de la escritura. Luego vimos que es el milenio, esos 1000 años, y las escuelas donde lo ubican, estas escuelas escatológicas donde ubican cada cosa, cada evento, antes, durante o después. También vimos que era el rapto, ese momento de arrebatamiento que la Biblia habla de los escogidos, cuando se resucitan primero los que estaban muertos en Cristo y luego los que estaban vivos. También miramos el anticristo como ser, qué cosa es. No hemos todavía dado las distintas posturas de qué pudiera significar los que estudian o los que interpretan al día de hoy esta persona, ¿no? O este ser llamado el anticristo. También vimos luego la bestia y el falso profeta. Dentro del anticristo ya veremos en su detalle qué nos enseña Daniel sobre el cuerno pequeño y todo lo que tiene que ver esto con detalles en la actualidad sobre la parte de Europa, la Unión Europea y todo lo que al día de hoy tenemos que comprender. Y bueno, pues ahí nos quedamos. ¿Qué cosa era la bestia? ¿Qué cosa era el falso profeta? ¿Quiénes eran? ¿A qué se refiere la escritura? Y ahora vamos a continuar con este punto del juicio final. La Biblia habla de un juicio final y la Biblia nos enseña detalles sobre estas cosas. Realmente es un término que muchas personas, aunque dudan de él, aunque tienen su idea de que no va a haber o de que es algo simbólico, de que es algo, fue acá, que es algo, aquí nos quedamos en estudiando la bestia, el falso profeta, que es algo que es simbólico y demás, se atreven a decir que no va a existir. Algunos, repito, los escépticos y algunos cristianos se les hace quizás difícil por la postura que se manifiesta en ella y por la manera tácita y literal, clara, que se habla de cómo va a ser ese juicio, pero quieren literalizarla, imaginársela, llevarla a un plano humano, un plano comprensible, y por tanto lo ponen en duda o hablan de quizás un evento donde las personas puedan ser juzgados por su propia conciencia. Pero no es eso. La Biblia habla de este juicio final y lo dice en el Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 15. Vamos a leerlo. Dice la escritura: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, en ese trono,
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi, o sea, huyen la tierra y el cielo, aparece un trono y vio Juan al que estaba sentado en él. Dice, no se encontró lugar para ellos porque huyó el cielo y la tierra. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, evidentemente en Apocalipsis, dentro de las visiones que está viendo Juan, esta sección ya final del 2 capítulos antes de que se acabe el libro, la revelación, está enmarcado en un entorno donde se están describiendo eventos en un término simbólico y figurado, para lo cual nosotros tenemos que entender una explicación. Primero, negar que la Biblia habla de un juicio final donde los seres humanos que ya estaban muertos fueron llevados en vida posterior a la muerte a un juicio, eso sería negar la Biblia. En este caso, interpretarlo como algo que lo hace el hombre, también sería, si lo miramos a manera simbólica, quitarle el peso del contexto de este pasaje. Tampoco, primero, no podemos decir que no existe, tampoco podríamos recrearlo a un contexto o a una idea de lo que se nos parezca a nosotros, a nuestro antojo. No es así. Realmente, si alguno quisiera usar alegoría para tipificar qué cosa es el fuego, cómo son los libros, de qué están hechos los libros, qué tamaño tiene el trono, etcétera, etcétera, cómo es el mar entregando los muertos, cómo sería el Hades, cómo será la muerte, etcétera, pudieras tú figurarlo de un modo u otro. Algunos pues muestran cómo el Hades y la muerte lo tipifican como ángeles, o sea, seres que les han dado esa instrucción, pero en este caso demonios, donde estos demonios tienen una instrucción de Dios de recoger a los muertos y retenerlos ahí. Sin embargo, o sea, y luego dice que el Hades y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, este tipo de lenguaje, que bien claramente es simbólico, tendríamos que hablar de cómo el Hades y la muerte son preferiblemente, o sea, aquellos que visitan a las personas o visto en la Biblia en la etapa final de su vida terrenal, donde los seres humanos mueren y luego van a ir al Hades o al Seol en espera de su resurrección. Sin embargo, aquí está hablando de que estos seres al final son echados en el infierno. Entonces, allí pudieran algunos recrear si son los demonios, si es, no sé, es un lugar, que ese lugar termina en el infierno, ya es quemado, ya no existe más. Pero ese no es el espíritu del pasaje. El espíritu del pasaje tendríamos que hablar, como hemos hablado del resto, de un lugar y un evento que ocurre a futuro. No pudiéramos decir que no existe, no pudiéramos decir que pudiéramos obviarlo o decir que es un asunto de conciencia, según a como tú lo quieras, quizás tu forma de ser, quizás un día te remuerde la conciencia, y ubicarlo en la vana imaginación humana. No, tenemos que entender que la Biblia establece, aunque en sentido alegórico y figurado, un momento posterior a un grupo de sucesos que ya algunos de los cuales ya hemos visto, como la tribulación y los eventos que ocurren en el cielo, la boda del Cordero con la iglesia, el establecimiento de esa batalla final del reino de Dios, donde gana contra el anticristo el falso profeta y la bestia. Y posteriormente a ese evento, la Biblia viene marcando en su penúltimo capítulo un juicio. Por tanto, el juicio se establece y se abren libros donde las personas son buscadas en esos libros, y el que no esté ahí es echado en el infierno. Miren que están hablando de muertos. Están hablando hasta aquí, en un evento cronológico de la Escritura, del Apocalipsis, de seres
que lo entregan el mar y lo entregan la tierra y lo entrega el Hades. O sea, se está haciendo un juicio para personas muertas. Hasta el momento que se hace este evento de este juicio, luego lo veremos a detalle cuando organicemos cronológicamente cada evento. Parece ser que los que ya estaban muertos en Cristo no estaban ni en el mar ni en la tierra, ya, sino que estaban con Cristo, estaban en un desarrollo de eventos de plenitud, de eventos de gozo, donde estaban realizados. Sin embargo, aquí dice que estaban sentados delante de él, huye el cielo y la tierra y no se encuentra lugar para ellos, pero dice que se ven a los muertos, grandes y pequeños. Sin embargo, la Biblia nunca muestra a los cristianos como muertos, sino como resucitados, como santos. Por otra parte, tampoco, digamos, se ve este esquema de juicio, sino de premiación. Luego veremos cómo la Biblia habla del bema de Dios, que no es con este mismo espíritu. Este pasaje más bien habla de aquellos que murieron y el libro y sus libros, donde estaban escritas las obras, que aquí mismo dice, en el cual estaban escritas las obras que habían hecho. En los cristianos ese libro es borrado y ese libro es quitado por la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. De manera que imaginarnos aquí en este tipo de juicio final a un cristiano rompería con el nexo teológico de la Biblia, con la lógica interpretativa y la hermenéutica sana, pero además rompería con el contexto cronológico de los hechos que se ven hasta llegar al Apocalipsis 20. O sea, llegando al Apocalipsis 20 ya se ve otro tipo de manifestación. Los hijos de Dios en gloria, cabalgando en caballos, capitaneados por Jesús, peleando contra el anticristo, el falso profeta y el mal, y aquellos pueblos y aquellos reyes que habían negado a Dios y que habían hecho guerra contra él. En este caso se ve una restauración y una gloriosa liberación de Israel, y en ese entorno se ve un reinado del pueblo triunfante de Cristo. Aún se ve cómo se incluye en ese remanente final de judíos que serán salvos en ese proceso de la gran tribulación al final, en su batalla final. Por tanto, llegado al capítulo 20 de Apocalipsis, no podemos decir que aquí están haciéndose un juicio donde están compareciendo los cristianos según las obras que fueron escritas en esos libros, porque las obras de los cristianos previamente han sido justificadas, primero teológicamente e históricamente. Se ve que lo que viene narrando el Apocalipsis es unos cristianos que ya están glorificados, están con Cristo y están reinando. Así que llegado al Apocalipsis 20 no se ve la obra de los cristianos, sino más bien se ve el momento en donde los impíos ya son llevados ante el trono de Dios y no pueden negar las obras que se les ha hecho. Se ve la justicia de Dios, se ve que ninguno puede negar sus obras y se ve cómo la omnisciencia de Dios revela cada detalle de la vida de cada impío que hizo en vida y por lo cual ahora es juzgado. Por tanto, tan solo se le va a abrir los libros, se va a ver todo lo que hizo y por último se va a buscar en el libro de la vida. O sea, si tú estás en este libro, significa que Jesús te redimió, que te sustituyó en tu lugar de condena y de culpa, y por tanto tú no vas al infierno. El que se buscó y evidentemente no se encontró, pues entonces se le dirá, primero, mira estas obras, y segundo, mira este libro y aquí no estás. Ahí tienes dos pruebas, por lo cual dice que será lanzado en el lago de fuego. O sea, y el mar entregó sus muertos, dice que bien él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Luego que la muerte y el Hades fueron echados en el fuego, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, se acabó la muerte, ya no hay más muerte. Este ser que es usado para atraer a los seres después que terminan la vida terrenal y llevarlo al Hades, o sea, la muerte y el Hades, terminan su función, y los que no se hallaron escritos la vida en el libro de la vida y que se le revelan según sus obras, que sus obras fueron malas, fueron lanzados al lago de fuego. Eso es un evento real. En la escatología, decir que no hay un juicio final sería como decir que no viene Cristo. Repito, hay una escuela que lo ve muy figurativa, que lo ve alegórica, que lo ve simbólica y que eso no va a existir, que eso son juegos de palabras, que es el juicio de tus convicciones, de tu conciencia, el remordimiento de la vida de haber hecho mal, y estaría muy alejado del contexto teológico de la Escritura. Número 2, decir aquí
que hay cristianos en este juicio, también rompería el sentido teológico de la escritura, de la soteriología, la antropología y toda la teología, y además rompería el contexto histórico y cronológico de lo que la Biblia en el Apocalipsis viene narrando hasta su capítulo 20. Por tanto, basta hasta aquí, sin ver más detalle, decir que el juicio final será real, que serán juzgados todos los seres humanos que hasta ese momento no están participando ni de la gloria, y que ya se les ha acabado el tiempo. Destruye Dios a estos seres malos ya en el Armagedón, y luego viene ese periodo donde todos los muertos son llevados a juicio y ya no hay arreglo, y el que no fue encontrado en ese libro va a ser juzgado. O sea, ahí lo dejamos como un evento que existirá, que no podemos decir que es alegórico ni que no va a existir, también como un evento donde Dios va a mostrar su ira y donde nadie se va a poder justificar delante de Dios de haber hecho obras malas. Bien, pasemos a otro término que se llama en la Biblia la plenitud de los gentiles. Bien, la plenitud de los gentiles es un término que igual muchos dudan de que la Biblia tenga una marcada diferencia en el trato de Israel con los gentiles, con la iglesia. Y esto es importante porque este término, que lo vamos a introducir nada más ahora, y luego cuando hagamos la lectura corrida, mirando los detalles de cada evento, ya sabrás de qué estamos hablando. La plenitud de los gentiles parece ser que es un tiempo. Es un tiempo, y un tiempo que termina en un momento en el cual el número completo de los no judíos ha entrado a la fe. O sea, los que han sido marcados, los que han sido escogidos, los que Dios ha justificado y perdonado, se completa el número y por tanto termina el tiempo de los gentiles. Creo que lo organicé al revés. Pudiéramos haber hablado primero del endurecimiento de Israel para luego ver los gentiles, pero entendamos lo que ya sabemos, que la Biblia habla de que Israel ha sido endurecido en parte, que Israel ha tenido espíritu de estupor, y por lo cual Israel ha sido rechazado, y en su lugar ha sido, o sea, no rechazado. La Biblia no dice que Israel ha sido rechazado. De hecho dice, ¿ha sido rechazado Israel? Dice que no, dice Pablo, sino que ha sido endurecido y se le ha dado espíritu de estupor. Por tanto, en este tiempo, desde que Israel es visto, le es dado por Dios espíritu de estupor, Israel no responde a la fe. O sea, tuvieron un mal corazón, Dios los detuvo, pero en ese momento la Biblia habla que vendría el tiempo de los gentiles. De hecho, si vamos al libro de Lucas, podemos verlo en el capítulo 21. Vamos a ver acá, vamos a mirar aquí en Lucas 21-24, vamos a ver, permíteme un momento, ya llego, cómo la Biblia muestra este periodo. Lucas 21-24. Miren para acá, para que vean el término que le da la escritura, y es exactamente ese, porque hay un tiempo que es favorable para los gentiles. Hablando precisamente de los eventos del fin, dice, y caerán a filo de espada, y serán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Este pasaje nosotros podemos verlo claramente, que habla de un tiempo de los gentiles. E igual, cuando miramos en Romanos 11:25, tenemos igual otro término que nos da la idea de que hay un periodo de tiempo, y es este que están viendo aquí. Dice, hermanos, porque no quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Si se dan cuenta, Romanos 11:25 habla de plenitud de los gentiles, y parecido a Lucas capítulo 21, verso 24, habla del tiempo de los gentiles. Tiempo de los gentiles, plenitud de los gentiles. Dos veces el apóstol Pablo en la Biblia está hablando de un periodo de favor, un periodo favorable para que los gentiles sean salvos. Sabemos que los gentiles son aquellos que no son cristianos, los cuales Dios les da un tiempo
para que ellos puedan alcanzar la gracia. E igual, cuando veamos qué ha pasado con Israel, miraremos todo este periodo, todo este proceso del cual ellos han sido endurecidos, de qué se trata este endurecimiento en parte, qué quiere Dios hacer con Israel y cómo los estará tratando. ¿Cumplirá su promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob? ¿Cómo será este proceso de endurecimiento de Israel para tratar con este olivo silvestre? Recuerden que también Pablo habla de cómo en el lugar, o sea, donde las ramas naturales fueron dejadas, fueron injertados el olivo silvestre. En el lugar de Israel fueron puestos en la vid, en el olivo verdad, en la vid verdadera que es Cristo, fueron puestos ellos. Esto es verdad que fue hecho, pero luego le dice que no te ensoberbezcas, que tema, porque si las ramas naturales fueron cortadas, ¿qué no hará contigo? Por tanto, la restauración de Israel, que vendría siendo el otro evento del cual podemos hablar, sería qué va a pasar con esa rama que fue cortada, qué va a pasar con ese Israel que fue endurecido, el cual dice endurecimiento en parte, qué va a pasar con ese Israel que tiene ahora espíritu de estupor. O sea, realmente Dios promete allí en el libro romano, y lo vamos a ver luego a detalle, que vendrá un tiempo, dice así, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. O sea, Romanos 11:26, miremoslo también aquí, vamos a verlo, el contexto, libro de Romanos 11:26. Dice así, leemos un poquito más arriba, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto... No, vamos un poquito más atrás para que tengamos la idea completa. En cuanto a esto de los judíos, del Israel y de la inserción en lugar de ellos de aquella rama. Dice, porque... Bueno, ahí se fue. La salvación de los gentiles. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? A ver un momento, creo que no me están viendo. Ahora sí. Dice, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. O sea, aquellos que dicen que ha desechado, mire, pero por su transgresión, o sea, por haber ellos transgredido y no recibido al Mesías, porque a los suyos vino y no le recibieron, dice, vino la salvación a los gentiles. O sea, en la manera que Israel se negó, Dios decidió salvar a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección, o sea, el modo en que fueron dejados fuera, la riqueza de los gentiles, fíjense, o sea, por ellos ser quitados, ahí estamos puestos, aunque Dios siempre tuvo intención de salvarnos, pero en este momento está demostrándose a Israel que negaron a Cristo y por tanto serán endurecidos. Cuanto más su plena restauración. O sea, como pueblo de Israel, que luego veremos qué va a pasar con Israel y si el Israel este es el de Dios o no es de Dios, y tenemos que todavía definir quiénes son el Israel de Dios y todo, ya veremos. Si ellos en su transgresión vinieron a hacer la salvación de los gentiles, cuánto más será la propia restauración de ellos, cuánto más su plena restauración. Hermano, decir que Israel no será restaurado es negar la Biblia. Incluso Pablo lo continúa mostrando, dice, porque a vosotros hablo, gentiles. Está hablando de romanos, gentiles que estaban en Roma y a los cuales ellos estaban siendo atacados por los judaizantes, y por eso Pablo les está explicando, de alguna manera poniendo en el justo lugar al Israel que ellos adoran y alaban y que les están invitando a que sigan sus tradiciones farisaicas, y les está explicando Pablo a esos gentiles que viven en Roma que no sigan el juego del ser judío, ni que adoren a Israel, ni que crean grandes cosas, porque Israel les ha acontecido ahora este endurecimiento en parte. Entonces dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre, o sea, a los judíos, y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión, o sea, Dios lo excluyó, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? O sea, serán admitidos, y una vez que sean admitidos, eso será glorioso, o sea, es como manifestar la vida entre los muertos. Si las primicias son santas, que son Israel, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Por tanto, dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas,
y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra la rama. Y si te jacta, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, nadie puede, y esto es un espíritu que está en la actualidad, creerse superior a los judíos o al pueblo de Israel porque ellos fueron desechados o excluidos o endurecidos. O sea, más bien Pablo viene explicando lo que pasó, pero no para que te jacte, porque si fue gloriosa para ti como gentil el hecho que en su exclusión tú tuvieras vida, cuánto más no será gloriosa su restauración, porque su restauración tendrá lugar, y verán cómo lo especifica más adelante. Dice, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, eso es verdad. Por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Y esto debiera hablarnos mucho a los gentiles de hoy que están contra Israel y todo. Y repito, cuando yo hablo de Israel, no hablo del Estado de Israel, no hablo del sionismo, no hablo de la FDI, la Fuerza de Defensa de Israel. Estoy hablando del pueblo espiritual que sigue la ley y la Torá, del pueblo que sigue a Jehová y sigue esperando en su Mesías. Ese Israel que está por ahí endurecido, quizás hoy en la nación llamada Israel, quizás en Argentina, quizás en Estados Unidos o donde esté. Esa nación que todavía espera en el Mesías y cree en Jehová, en Yahweh, esa nación fue desgajada y tú estás en pie, pero debemos temer. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. O sea, Dios no tiene compinche. Si Israel no permaneció en la bondad de Dios, fue cortado. Y si tú como gentil también te pasas de listo y tampoco crees en la bondad de Dios, también serás cortado. Ahora dice, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. O sea, Israel va a ser salvo si esta restauración de Israel tendrá lugar. Uno, porque es una promesa, Dios se lo prometió a sus padres, pero dos, porque ellos van a salir de la incredulidad cuando vean la obra magna de salvación del Mesías. O sea, más adelante veremos cómo se va a desarrollar todos los eventos, donde les podré explicar los detalles de en qué momento y de qué manera Israel será salvo. Pero Israel ha de creer, no será salvo así porque Dios, bueno, aunque no te guste, aunque no quiera, pero yo se lo prometí a tu padre, mira, ya te traigo y te salvo a la fuerza. No. Israel verá en el Mesías lo mismo que hemos visto nosotros. Aquel ser benigno, bondadoso, poderoso, eterno y Dios igual que el Padre, que ha venido a rescatarle, que ha venido a libertarle y que ha venido a pagar el precio por él. Por tanto, Israel será entrado también a esa restauración, pero no por fuerza, sino por la misma fe como tú y yo hemos entrado. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más esto, que son ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Léelo en la versión que quiera. Podemos cambiar la versión aquí. Miremos un momento para que veamos la palabra de Dios para todos. Miren, versículo 24. Tú eres como una rama silvestre, pero pudiste ser injertado en un árbol al que no pertenecías. Entonces, con más facilidad, un judío puede otra vez ser puesto en su propio árbol, porque es como una rama que pertenecía al árbol. O sea, si Dios pudo hacerlo con los que no éramos judíos, amado mío, lo va a hacer, pero súper fácil con los judíos. Injertar en Cristo, que es la vid verdadera, a un judío va a ser súper fácil, porque judío, o sea, Jesús es judío y los judíos igual. Pues ellos lo verán como Mesías y serán injertados de una manera muy fácil. Versículo 25 dice, ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio? Ya, Pablo le está hablando a gentiles. Les está diciendo que tengan cuidado, que no se ensoberbezcan, ya, porque lo que le ha ocurrido a Israel es algo temporal. Y recuerden que estamos hablando de este tiempo de los gentiles, en donde también la Biblia habla de una restauración de Israel. Si bien es cierto que hay un tiempo favorable para los gentiles y en ese tiempo Israel está endurecido, posterior a ese tiempo viene una restauración de Israel que es bíblica, no podemos negarla. Ni si mezclamos aquí iglesia con Israel, entonces diríamos, pues bueno, ¿de qué está hablando? ¿De qué gentil y de qué judío?
O sea, si ya la iglesia está salva precisamente desde que cree en Cristo, es que hay un Israel endurecido. Hay un Israel ciego, hay un Israel que no recibió a Jesús como Mesías, y ese Israel todavía está esperando al Mesías, y por tanto Dios le va a quitar el velo y van a ver al mismo Mesías que tú y que yo vimos. ¿Ok? Dice versículo 25, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Cuál es el misterio, hermano? ¿Cuál es el misterio que ha ocurrido? Dice, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, esto es el misterio. Esto es lo que el mundo no entiende. Estos son los que algunos evangélicos dudan y dicen, no, Israel es la iglesia. Ya no hay Israel. Israel es el único Israel que existe. No, hermano, es un misterio. Y ese misterio es que Dios los ha endurecido en un tiempo. Y ese tiempo se acaba cuando se acabe el tiempo de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dice, y luego de ese tiempo, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. O sea, amados míos, es la promesa de restauración de Israel. Vendrá de Sión el libertador. Este libertador es el Mesías. O sea, si ya Jesús existe y es Mesías, ¿cómo va a venir de Sión? El Jesús nuestro viene del cielo. ¿Ya? ¿Cómo lo va a hacer? ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo precisamente al tiempo en que Jesús le resplandece a Israel, lo ven como Mesías, como libertador, y finalmente reina desde ese lugar, desde el Monte Santo, desde Jerusalén, reina y precisamente usa al pueblo escogido de Israel para gobernar sobre la tierra. Finalmente se va a cumplir lo que Dios prometió. Verá el mundo que Dios sí podía juzgar, verá el mundo que a la cabeza de Jesús, Dios guiando al mundo, se podrá vivir en paz. Por tanto, va a apartar la impiedad de Jacob, aquellos que no creyeron en Dios, aquellos que no guardaron su ley, aquellos que no obedecieron sus mandamientos, y los va a salvar y va a ser el libertado. Dice, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. O sea, que no será solo el momento donde Jesús va a pelear contra Gog, Magog, las naciones que pelean contra Israel, y los libertará de una manera militar y milagrosa, sorprendente. No, será cuando Él vea a ese pueblo y ese pueblo ve en Él el que liberta de los pecados. O sea, no se va a salvar Israel por una obra milagrosa, adventicia, donde Jesús pelea contra sus enemigos y al final le dicen, hey, miren para acá, estos son mis niños lindos. Nadie más le tira una bomba, ni un cohete. No, no será así. Jesús hará con Israel lo mismo que con nosotros. No será una libertad gloriosa para que ellos tengan pues más playa, menos enemigos, menos bombas, menos guerra. Ellos van a ver que lo que los tenía en pecado, en desgracia, en guerra, en esclavitud, es el pecado. Y Jesús va a quitar sus pecados como quitó el tuyo y el mío. Y esa será la restauración verdadera de Israel. Dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. O sea, en cuanto a la buena nueva de que ya Dios perdonó al hombre, ellos en estos momentos son enemigos, ¿ya? Pero en cuanto a la elección, y esto es importante que lo entendamos, son amados por causa de los padres. O sea, la elección, amados míos, a ellos les llega por irredento que los veas hoy, por obstusos, por obstinados. Si tú fueras Israel hoy, muy probable seas escupido, no seas valorizado. No esperes que te digan, hermano amado, tú también crees en el Antiguo Testamento. No, ellos hoy pueden ser hasta tu enemigo. ¿Ok? Pero la elección, hermano, dice la Biblia que irrevocables son los dones y el llamamiento. Dios no va a olvidarse que Él los llamó y que Él los escogió. Y ahí mismo lo dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. ¿De qué está hablando? De cuando Dios llamó a este pueblo y le dio dones que hasta el día de hoy permanecen en cuanto a las escrituras, en cuanto a la seriedad con los mandamientos. Eso es irrevocable. Y que los llamó Dios es irrevocable. Así que, contrario a lo que algunos quieren usar este versículo para hablar de que, bueno, el que tiene don de sanidad o el que tiene don de no sé qué tipo de don, que Dios no se lo va a quitar porque ya Dios se lo dio. Eso es verdad, pero ubicado en el contexto, lo que está hablando la Escritura es que a Israel ya Dios lo llamó, ya lo eligió, y eso no va a tener vuelta atrás. Eso no va a tener vuelta atrás. El que diga que ya Dios se cansó de eso y que los desechó y que ya no es Israel y que todo eso que están matando palestinos son malos,
Bueno, primero yo les diría que, bueno, igual Cuba y los comunistas son amigos de esos palestinos, son el mismo espíritu, las mismas estrategias, la misma forma, para que nadie se engañe. Y en segundo lugar, y casi siempre Cuba escoge el caballo perdedor en cuanto a ideología por los demonios que han poseído a los gobernantes por años. Así que aquí miren igual, si a Israel, amado mío, está endurecido en parte, pero tendrá un día que habrá una restauración de Israel. Así que pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también esto ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. O sea, aquí habrá una sustitución. Ellos desobedecen, tú y yo recibimos una plenitud de gentiles, una oportunidad y un tiempo. Ahora nosotros obedecemos, pero al final los gentiles se vuelven contra Dios, atacan a Israel y entonces dice, ellos también alcanzarán misericordia. ¿Ok? Así que cuidado con eso. Dios no ha desechado a Israel. Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría y la ciencia en Dios. O sea, cuando abunda, hermano, la desobediencia, Dios siempre muestra misericordia. Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue jamás su consejero? ¿O quién le dio el primero para que él fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea, concluimos aquí la restauración de Israel. Israel será salvo. En otra porción de la escritura habla, dice que aunque Israel se multiplique como la arena del mar, en este caso en el capítulo 9, solo el remanente sería salvo. O sea, estamos leyendo Romanos 11, en el 9 dice que solo el remanente, de manera que está especificando Dios que no podemos negar que Israel será salvo, pero no será salvo como un pueblo que puede seguir haciendo guerra y matando y creyéndose el niño lindo de Dios, sino que será salvo por la gracia de Jesucristo, quitando sus pecados y mostrándole que Él es el verdadero libertador. O sea, Israel será salvo así como tú y como yo, y a eso se le llama la restauración de Israel. Promesa de sus padres, por lo cual dice la Biblia que son elegidos, son aceptos, Dios, son irrevocables los dones que da Dios y el llamamiento que hace, eso no se puede echar para atrás. Así que nadie puede decir que Israel ha sido rechazado para siempre y cerrado. Hoy sí. Hoy están cegados, hoy están endurecidos, pero no para siempre. Así que como estemos hablando luego de Mateo 24 y la guerra de Israel y todo lo que va a pasar, quiero que te acuerdes de esto. Hoy son quizás nuestros enemigos, pero cuidado. Y no estoy hablando del pueblo de Israel, la FDI, Netanyahu, estoy hablando del pueblo que todavía tiene la kipá, que guarda la ley, que guarda esos mandamientos, que ofrecen incluso, o sea, que tienen fiestas anuales en distintos lugares y que todavía tienen animales preparados para el levantamiento del tabernáculo y restaurar los sacrificios. Así que a ellos ha dado Dios promesa y veremos luego en cada contexto de cada pasaje cómo eso se ubica. Si los quitamos, hermanos, estaríamos desubicando muchos pasajes. Y en eso yo he visto muchísimo peligro en aquellos que quitan de la Biblia cosas por quitar Israel y obligar a una interpretación, y entonces luego pierden todo el contexto y toda la información que hay ahí. Así que bueno, esa es la restauración de Israel. El Armagedón, pues bueno, ¿qué es? El Armagedón es ese lugar de la batalla final entre Dios y la fuerza del mal. Otro texto que cuando hagamos una lectura, que la vamos a hacer y verán qué disfrutable será la lectura de Daniel, Ezequiel y Apocalipsis, todos los detalles que la Biblia habla y cómo la Biblia se interpreta a sí misma, y vamos a hacer uso de la historia, de muchos pasajes de la historia, donde ha ocurrido cada cosa, y vamos a aprender muchas cosas, verán, de Europa, de Irán, de Siria, verán cuántas cosas la Biblia habla y cómo se puede ir ubicando cada cosa en su tiempo. Pero tan solo te estoy dando un bosquejo introductorio de los términos de la escatología. ¿Qué es el Armagedón? Bueno, es un lugar de una batalla. Dice Apocalipsis 16:13, dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus a manera de rana. Se me va aquí, vamos a buscar Apocalipsis 16:13. A ver, aquí está, sí. A manera de rana, pues son, dice, espíritus de demonios que hacen y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, espíritus de demonios que convencen a los presidentes de los países, a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos en la batalla en aquel día del Dios Todopoderoso.
el gran día del Dios Todopoderoso. Hay una convocación, los presidentes, los reyes de la tierra se sienten impelidos, convocados, llamados a una guerra, y lo que no saben es que son espíritus demonios que están convocando. Luego dice, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahí va a haber un momento donde se presagia precisamente esa venida sorpresiva del Mesías, y este es uno de los textos, que les pasé, donde se apalanca la postura tribulacionista. O sea, como ya ha acontecido un grupo de eventos, un grupo de tribulaciones que la Biblia narra, y de pronto viene Cristo, viene, dice, como ladrón en la noche, o sea, de sorpresa, y está felicitando al que vela y guarda su ropa. Ese es el espíritu que la Biblia manifiesta correctamente para los cristianos. Ya lo hemos corregido varias veces. Aquellos cristianos que dicen, a mí no me importa nada de eso, yo no tengo que estudiar escatología, todo eso es un gran símbolo, eso es figurado, y no les preocupa nada de esto, no es verdad. La Biblia no alaba ese comportamiento, esa conducta. La Biblia alaba siempre al que vela y guarda su ropa. O sea, al que está atento, al que sí pone énfasis, al que pone cuidado y al que cuida su santidad. Ese es el que alaba la Escritura. Dice, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El que se cuida. Aquel que se descuida y dice, a mí no me importa, yo estoy bien, yo soy salvo en Cristo, soy cristiano, Dios es fiel, la zarra del Espíritu y todas esas tonterías, termina con un espíritu dislocado y no es conforme al que la Biblia muestra. Por tanto, que Jesús venga ahí, parece ser está hablando de que ya la iglesia está pasando por una tribulación, y a mitad de camino, ya veremos luego los 42 meses, el tiempo y la mitad de un tiempo, o también habla de 3 años y medio, veremos cómo puede ser, y es una postura muy creíble también en el mitribulacionismo, que viene Cristo a la mitad de la gran tribulación. También veremos los detalles, qué ha pasado hasta aquí, si así fuera, cómo se han podido unir los reyes de la tierra e incluso Israel, y qué está pasando aquí en el momento que hay una disputa y una separación. Pero no me desvío hasta aquí. Quiero que entiendas el Armagedón. Luego que ellos se unen y se convocan, dice, y los reunió, esos demonios, a los reyes, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. O sea, miren que todo este capítulo, el capítulo 16 del Apocalipsis, continúa y termina en el 19. O sea, el capítulo 17 y 18, que a eso también debiéramos entender muchas de las cosas que pasan, se refiere a la caída de Babilonia como un imperio religioso. Ya veremos todo lo que habla de ella, veremos ahí a Roma y demás, pero no solo a Roma, sino a las iglesias de muchas confesiones, de reformada, protestante y demás, y evangélica, que son parte de la gran confusión. Veremos qué es lo que ha pasado y quién casi siempre hace guerra para confundir a las personas, que son las religiones, los religiosos, los pastores, los líderes, los que hacen escritos, los que proclaman, los que tienen de todo este tipo de manera de transmitir una información, y la Biblia lo llama la Gran Babilonia. Y veremos incluso las 3 Babilonias, la que cayó, la gran torre aquella donde se confunden las lenguas, lo compartíamos este sábado. Veremos la Babilonia, que es esa ciudad donde ¿cómo se llama? Se levantó un imperio que Nabucodonosor dominó a los israelíes, los llevó cautivos, les hizo daño. Y luego por último veremos a Babilonia, la gran Babel, que es el imperio que confunde y entontece a la humanidad a creer credos y religiones, y más credos y más religiones de muchas maneras, pero no les permite llegar a Cristo, a la libertad en Cristo. O sea, 3 Babilonias, que las 3 son confusión, las 3 son dominio, las 3 son imperio, y lo veremos así, desde la primera, que fue aquella gran torre para confundir, para supuestamente huir de los juicios de Dios venideros; la segunda como imperio que cautiva, como imperio que lleva de mucha belleza, de oro, de grandiosidad y de ferocidad contra el pueblo de Dios; y por último la tercera, que anestesia las conciencias, las almas de los creyentes, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Esas 3 Babilonias, y esa Babilonia que siempre es confusión, se le describe en la Biblia 2 capítulos, cómo es su caída, cómo es su gran caída, y está en el capítulo 17 y 18. O sea, que el capítulo 16 de Apocalipsis es interrumpido por este evento magno que viene, que es la caída de Babilonia, en el capítulo 18
17 y 18. Y luego el capítulo 19 continúa la descripción de lo que aquí detuvimos. O sea, hay personas que no entienden qué pasa en el Armagedón porque termina en el 16 y no saben que continúa 3 capítulos más adelante. Termina en el 16 y dice, pero ya esto va a hablar de Babilonia ahora. Bueno, sáltate el 17, sáltate el 18. Entiende que ahí está ocurriendo entre esa gran batalla de la guerra que se quiere librar contra Dios y los santos, aquellos que siguen a Cristo en ese tiempo, que serán los judíos piadosos. Y por último continúa en el 19 con, con la descripción de la gran batalla del Armagedón. Entonces dice en el versículo 11 del 19, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Esto ya lo leímos, pero se lo repito. Y sus ojos eran como llamas de fuego, había en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, ya sabemos quién es ese, y su nombre es el Verbo de Dios, Jesús. Y los ejércitos celestiales, repito, Apocalipsis 19, estamos en el final del Apocalipsis. ¿Quiénes son los ejércitos celestiales? Los santos. ¿Cuáles santos? Los que han sido levantados en la primera resurrección, los que han sido arrebatados en las nubes, en 1 Tesalonicenses 4, esos cristianos que ya vienen del cielo como ejércitos celestiales, vienen con él, dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, que sabemos que es la iglesia, blanco, lino limpio, le seguían en caballos blancos. Si quieres ver cualquier tipo de símbolo figurado, no hay problema, pero lo que no puedes decir es que no son cristianos, ni que no vienen con Cristo. Todo lo demás, si la espada es la palabra, etcétera, si los caballos son ángeles, lo que tú quieras, pero innegablemente vienen del cielo, de donde han sido primeramente raptados, y vienen a esta batalla que se llama el Armagedón, que se libra en el lugar llamado en hebreo el Armagedón. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de Dios, de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, y en su vestidura un muslo, y dice en el 16, y en su muslo tiene escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel, versículo 17, que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, y venid y congregaos para la gran cena de Dios. O sea, se está armando ya todo el escenario para el gran Armagedón, aquella batalla grande donde están los reyes de la tierra, han sido convocados por demonios, donde está el pueblo de Dios asediado por esa triada, bestia, anticristo y falso profeta, y ahora está en el cielo viéndose ya convocado, o sea, ya llegando también Jesús en el caballo blanco, con el muslo, con la ropa teñida en sangre, con los cristianos alrededor, y esa es la escenografía que se va montando. Y hay un ángel que convoca y dice, venid todas las aves, congréguense para la gran cena, para que comáis carne de reyes, los poderosos, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballo y de sus jinetes, carne de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia. O sea, esa es la convocatoria y ese es el escenario. En ese momento se lanza la batalla. ¿Y qué pasa? Vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Contra quién iban a pelear? La bestia, los reyes de la tierra y su ejército. O sea, se habían hecho uno. Los reyes de la tierra, todos los ejércitos de hombres en ese momento armados con tanque de guerra, todo lo que te puedes imaginar, ambiente bélico, más un ser carnal o espiritual, o un imperio, o un gobierno, o un partido que se llama anticristo, más la bestia, ¿ya? Esa fiera, ese ser malévolo a la cual la humanidad ha adorado, la cual ha puesto marcas sobre los hombres, unidos todos. ¿Y contra quién van a pelear? Contra el que montaba el caballo. ¿Quién era? Jesús. Ropa teñida en sangre, diademas en la cabeza, muslo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Verbo de Dios. Y contra su ejército. ¿Quiénes son su ejército? Los santos. O sea, se atreve a la bestia, se atreve a esa hora lanzar la guerra contra el gran culpable que ha traído supuestamente todas las mentiras que él dice que hay en la tierra. División, discriminación, guerras, etcétera, etcétera. Y en ese momento dice, en el versículo 20, y la bestia fue apresada, o sea, la que hacía aquellos milagros,
y el falso profeta que había hecho delante de ella señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca y habían adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. O sea, no ganaron, murieron, fueron atrapados estos dos compinches, la bestia y su compinche, el falso profeta, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. O sea, los que digan que esto es figurado, bueno, puede ser figurado, pero debe de ser figura de algo que va a pasar. Y esa guerra se llama la guerra final y ocurre en el lugar llamado Armagedón. Y el final de esa batalla, que es contra Dios y su pueblo, en el cual muchos de estos ya están incluidos aquí, los judíos que han sido decapitados y que también están viniendo con Cristo en las nubes, ellos participan de una batalla donde gana Jesús. Si la espada que sale de la boca es el evangelio, la palabra que los convence y los redarguye y demás, ok, pero tiene que haber un final donde este diablo, esta bestia y este falso profeta son apresados, ¿ya? Y los demás hombres que se atrevieron a ir a guerra contra Dios y contra los puros, contra los santos, fueron muertos, ¿ya? Fueron muertos. Repito, interpretación literal, una guerra, una espada, una luz, una palabra, una energía. Interpretación simbólica es el evangelio que es predicado y desde las nubes Dios lo habla, los demás le rechinan los oídos, se retuercen y se arrepienten y se convencen. Y de pronto una epidemia los mata a todos, bueno, no sabemos. Cualquier símbolo que quieras usar no puede quitar el sentido del contexto a este pasaje. Tiene que ser victoria para Cristo y su ejército, sus cristianos, sus hijos, y derrota para el anticristo, para el diablo, para el falso profeta y para los que le creyeron. Por último, narra que después de este evento, dice, y vi un ángel que descendía al cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y ya aquí habla del milenio y qué va a pasar. Hasta aquí es el Armagedón. O sea, repito, interpretaciones literales o simbólicas, pero no puedes decir que no está ocurriendo una gran batalla donde Dios termina ganando y los malos perdiendo, donde los hombres que siguieron al diablo pierden y donde Jesucristo gana y su ejército gana. Después de esa batalla se ve que hay un atar al diablo y se ve tronos y se ve vida de victoria, lo cual ya enseñamos que era el milenio. O sea, vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Ya veremos en el Apocalipsis estos 144.000, quiénes son, cómo son escogidos y cómo juzgan. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Ya son los judíos que en el proceso de la gran tribulación creen en Cristo, le reconocen, y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, periodo anterior de 7 años, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y volvieron y vivieron, y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, un grupo de judíos, el pueblo de Israel, rescatado de los pecados, libertado en el proceso de la restauración de Israel. Dios lo va a libertar, Dios se les va a revelar, y en ese periodo donde la bestia reina y gobierna con ayuda del falso profeta y del anticristo, ellos son salvados, aunque tendrán que ser decapitados algunos y demás. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, y esta es la primera resurrección. O sea, solamente están participando aquí, los muertos de ese periodo. Luego viene un periodo de 1000 años, y es entonces, después de los 1000 años, que ya vimos lo que pasa en Apocalipsis 20, cuando son lanzados los muertos que estaban en el Hades, los muertos que estaban en el mar, y entonces se realiza lo que anteriormente les leí, que es el juicio ante el gran trono blanco. O sea, estos muertos, ya los que hasta aquí estuvieron muertos, venían en Cristo resucitados y estaban como cristianos, pero los muertos que mueren aquí en esta batalla del Armagedón no vuelven a vivir. Ya se pierden el milenio, no están en el milenio, están en el Hades, están en el agua, están donde estén muertos, a la espera, dice, hasta que se cumplieron 1000 años. O sea,
el que Jesús mató con la espada de su boca, los soldados que estaban en los ejércitos, los reyes, los judíos que no se convirtieron y demás, mueren, los que mueren por las plagas, por las tribulaciones, por los 21 juicios, no vuelven a vivir hasta los 1000 años. O sea, todo el escenario que la Biblia va hablando lo va haciendo cronológicamente. Así que nosotros no podemos decir que la Biblia es un gran cuadro abstracto que no se entiende. O sea, está narrando, cuando tú ves que dicen hasta, eso es cronología, años, hasta 1000 años, es cronología. Y por eso tenemos que hablar. Todos los preteristas que dicen que todo esto ya se cumplió, bueno, hermano, no ha habido ni una sola resurrección, excepto que aquellos resucitaron cuando Cristo resucitó. Ya no ha habido ni una, así que no puedes decir que ya esto se cumplió porque no ha habido resurrección de muertos. Es una tontería decir que hubo. Si quieres ubicar, como algunos creen, la gran tribulación en los primeros 70 años de la historia del cristianismo, quizás quepa, pero entonces tendría muchas variables incongruentes que en su momento veremos. Aquellos que creen que la gran tribulación ocurrió en el periodo ese del nacimiento de la iglesia y hasta que Tito Vespasiano destruyó el templo, basado en un análisis erróneo de la palabra ahí, cuándo será esta cosa y la señal de tu venida, que le preguntan a Jesús en el libro de Mateo 24. Por tanto, todo lo que hasta aquí hemos narrado, si luego, bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección, ven, los primeros, los del rapto, y la segunda, dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. O sea, reinarán con Cristo 1000 años. Ni ha pasado, y tiene que pasar porque es un evento profético, que la Biblia lo habla, y estos son los que fueron ya resucitados, luego van a reinar 1000 años. Por tanto, ahí los dejo, nada más vamos a dejarlo hasta ahí, para que entendamos solamente cómo son todos estos eventos, el Armagedón y todo esto, y los detalles. Ya en la próxima clase tendríamos que entrar en el análisis de cómo y en qué lugar y de qué manera la Biblia establece que han de cumplirse todos estos eventos. Tenemos que mirar realmente las profecías de Daniel. O sea, a partir de Daniel se puede interpretar cómo será esa batalla de todos estos seres que hemos leído hasta ahora, que entrarán en guerra contra Dios y su pueblo santo. ¿Por qué en el Cristo es donde tiene máximo cumplimiento todas estas profecías? ¿Y por qué en Él tributan tantos judíos como gentiles? ¿Y por qué Él es la verdadera salvación? ¿Por qué el Cristo, el Mesías, es la verdadera salvación? ¿Y en qué forma termina toda esta guerra? Lo dejamos hasta aquí. Ya hace una hora que empezamos y quiero que oremos y confiemos en Dios. Realmente todas las tribulaciones que vemos al día de hoy tienen lugar conforme la Biblia lo viene profetizando. Nadie puede decir que estamos viendo cosas no profetizadas. Se están cumpliendo. Y en las próximas clases te mostraré cómo ya se han cumplido. Asombrosamente, como un reloj, se han cumplido muchas. Así que, ¿por qué dudar que estas que apuntan al fin se cumplan también? Por ahí no va. Vamos a orar. Señor, gracias por mis hermanos, gracias por la iglesia. Permítenos tener oídos para oír y ojos para ver. Y ayúdanos a respetar lo que tú enseñas en tu palabra. A no ponerle ni a quitarle. A reconocer cuando hay algo oscuro que nosotros no entendemos. Pero a dejarte que tú en tu sabia bondad nos reveles cada tiempo. Danos tan solo ese corazón de esperar en ti, Señor, de cuidar nuestra vestidura blanca y de estar en actitud de vigilia. Ayúdanos en ese espíritu, Señor, en esa calidad de vida que tú quieres que tengamos hasta el final. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.